Descubierto el oscuro misterio del hombre pájaro, leyendas escalofriantes de Nuevo León. REVLADAS. En el corazón de un pueblo olvidado de Nuevo León, una sombra acechaba en la oscuridad. Los rumores sobre el hombre pájaro, una criatura que seducía a los niños con su canto encantador, se escuchaban en cada rincón. Se decía que atraía a los pequeños con su melodía, llevándolos a un destino desconocido, donde la luz nunca llegaba. Mariana, madre soltera de un niño inquieto, vivía marcada por el miedo. Las historias la mantenían despierta en las noches, aterciopeladas por el silencio. Su hijo, Alejito, había comenzado a hablar de él, su imaginación volando más alto que los pájaros del cielo. Mariana intentaba callar sus miedos, pero el oscuro misterioso del hombre pájaro lo llenaba todo esa noche. Mientras limpiaba el mercado, un grito lejano rompió la calma como un vaso de cristal estrellándose contra el suelo. Su corazón se aceleró al recordar las historias. Con cada paso, el terror la seguía, mezcla de ansiedad y la esperanza de regresar a su pequeño. Al llegar a casa, Alejito la esperaba con una carta arrugada en la mano. La había encontrado en el jardín. La mirada de su hijo brillaba de emoción, pero Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La carta estaba llena de garabatos, pero al final, un pequeño dibujo del hombre pájaro hizo que su estómago se retorciera. Esa noche, la oscuridad dio un salto en su mente y Alejito no pudo dormir. Ella, agotada, se quedó despierta a su lado, inquieta. Los días pasaron, y Mariana observó comportamientos extraños en su hijo. Hablaba en susurros, como si temiera que alguien lo escuchara. La desaparición de varios niños del barrio se convirtió en un eco aterrador en su mente. En su desesperación, decidió investigar. Cada rumor la llevó más cerca de su aterradora realidad. A medio camino, todos los caminos parecían ir hacia el tío Ramón, un viejo conocido que había cautivado a los niños con historias. Sin embargo, cuando le preguntó a sus vecinos, todos se mostraron esquivos, como si temieran lo que pudieran descubrir. La figura del tío Ramón se volvió un enigma, un misterio que desdibujaba las fronteras entre la bondad y el horror. Una noche, mientras se acercaba a su casa, sintió un frío en el aire, como si alguien la estuviera observando. La puerta del tío Ramón estaba entreabierta y, por un momento, una sombra se movió en su interior. Sin pensar, dio un paso atrás. No puede ser, su mente gritaba, pero el eco de un grito desgarrador la hizo detenerse, el de Alejito. La decisión ya no era solo suya. Se volvió hacia el oscuro umbral, comprendiendo que el hombre pájaro no era solo una historia, estaba tan cerca como el latir de su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el alma en un hilo, dio un paso adentro. La casa estaba en penumbras, fría y silenciosa. Siguió el sonido de un murmullo, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, y su mente le decía que el miedo que sentía no era un simple juego. En ese instante, la atmósfera se volvió impenetrable, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Un susurro low se coló en sus oídos, y supo que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Qué secretos escondía el tío Ramón? ¿Realmente el hombre pájaro estaba allí, acechando en la oscuridad, listo para llevarse a su hijo? La noche aún no había terminado. El silencio se tornó opresivo, como si el aire mismo se hubiera congelado tras el estruendo de la puerta. Mariana se giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza, dispuesto a salir disparado por su boca. Las sombras parecían deslizarse por las paredes, distorsionándose con cada latido, burlándose de su terror. El murmullo que había seguido era ahora más claro, eran risitas infantiles, pero no pertenecían a Alejito. Su instinto le dijo que retrocediera, que abandonara la casa.
Pero el grito de su hijo aún resonaba en su mente, una melodía de desesperación que la mantenía atada a ese lugar. Caminó hacia el fondo de la habitación, donde la penumbra se hacía casi tangible. Cada paso era un naufragio dentro de su propio miedo. Y entonces, entre la bruma de las sombras, vio una figura, esa silueta delgada, hechizante, con alas que parecían fluir hacia el suelo. Se giró y, al rostro del hombre pájaro, su mirada se llenó de horror. Era una cara entre lo humano y lo monstruoso, con ojos como dos profundidades sin final. ¿Te gustaría escuchar una canción? Susurró con una voz que vibraba en el aire, un canto que prometía consuelo, pero que solo advertía confusión. Mariana sintió que su mente se nublaba, las palabras del hombre pájaro se enredaban en su razón mientras trataba de aferrarse a la realidad. Un sudor frío le corría por la frente. ¿No dónde está Alejito? Logró articular, cada palabra era un esfuerzo titánico en medio de la ensoñación. La criatura sonrió, una sonrisa que desnudaba afilados dientes, como una trampa esperando a ser activada. Ven, él está jugando, se divierte. Dijo el hombre pájaro, extendiendo una mano con garras que recordaban a las de un ave. La imagen de su hijo riendo resonó en su mente, pero junto a ello, una imagen de terror, la risa de sus pequeños amigos desaparecidos. El miedo se multiplicó, un eco sordo que reverberaba por su cuerpo. De repente, el murmullo se convirtió en un grito ensordecedor. Mamá. Fue la única palabra que alcanzó a salir de los labios de Alejito. La desesperación llenó el aire y un nuevo impulso la llevó hacia la puerta, rompiendo el trance que el hombre pájaro había tratado de establecer. En su desesperación, una sombra más se movió en el rincón oscuro de la casa. Un pequeño rostro apareció, su hijo con ojos desorbitados, temblando. Mariana avanzó, pero el hombre pájaro se interpuso entre ellos, alzando sus alas con una fiereza inesperada. No puedes llevártelo, él es mío. Su voz se tornó un grito atronador, resonando en las paredes. La habitación vibró y las sombras danzaron alrededor, dejando caer fragmentos de luz tenue, casi esperanzadora. Sin pensar, Mariana se lanzó hacia adelante, sus manos extendidas hacia Alejito. El tiempo pareció ralentizarse mientras sus dedos casi alcanzaban a su hijo. Pero en el último instante, algo la detuvo, una presión extraña que la mantuvo en el lugar, el terror volviéndose palpable, voraz y helado. Mamá, sácame de aquí. Imploró Alejito, el eco de su voz desgarrando el corazón de Mariana. De pronto, el hombre pájaro hizo un movimiento, y la habitación se sumió en una oscuridad densa, arrastrando las risas y los gritos a un abismo profundo. Mariana cerró los ojos, el terror envolviéndola. Cuando los volvió a abrir, ya no estaba en la casa del tío Ramón. La oscuridad había mutado a un paisaje sombrío, con árboles marchitos cuyos troncos parecían murmurar su nombre. A lo lejos, una figura conocida la esperaba, con ese mismo canto fulminante resonando a su alrededor. ¿Era el hombre pájaro quien la guiaba ahora hacia un destino desconocido, o había perdido el hilo de la realidad? La verdad que tanto temía asomaba en cada sombra. Y al mirar hacia atrás, la esencia de su hijo parecía desvanecerse en el eco de una melodía que arrastraba la esperanza. ¿Sería capaz de encontrar el camino de regreso antes de que fuera demasiado tarde? Mariana se encontró en un sendero estrecho, formado por raíces oscuras que se retorcían como serpientes. El aire tenía un sabor áspero y frío. Su corazón palpitaba descontrolado, cada latido parecía un grito pidiendo ayuda. A lo lejos, el hombre pájaro la observaba con una sonrisa perturbadora, sus ojos centelleaban con un brillo que desafiaba toda lógica. La melodía que salía de su boca envolvía la escena, insinuando secretos inconfesables. Al avanzar, escuchaba los susurros de los árboles que parecían hablar entre sí. Mamá, el eco de la voz de Alejito reverberaba en el aire, como si el viento mismo intentara marcarle el camino. Mamá, ayúdame. Las palabras destilaban un sufrimiento tan profundo que su madre sintió que el dolor se alojaba en sus huesos. De repente, una brisa helada la hizo temblar. Los latidos del corazón de Mariana se transformaron en ecos de un pánico sordo. Giró sobre sus pasos y el hombre pájaro ya no estaba. En su lugar, un grupo de niños, con rostros pálidos y ojos vacíos, se acercaba.
Estamos aquí para jugar, cantaron al unísono, sus voces reverberando como un lamento. Con cada paso que daban, las sombras detrás de ellos parecían alargarse, tratando de alcanzarla. No, no, murmuró Mariana, tratando de retroceder, pero las raíces en el suelo le sujetaban los pies como si quisieran atraparla. Los niños siguieron cantando, su melodía se hizo más insistente, y con cada nota, Mariana sentía que la desesperación la envolvía, una red que prometía arrastrarla al vacío. ¿Serían esas almas perdidas los amigos de su hijo? La casa del tío Ramón se desvaneció de su memoria, dejando solo el peso aplastante de la realidad que la rodeaba. Alejito. ¿Dónde estás? Gritó, su voz sonando como un eco de locura. Pero solo el canto de los niños respondía, retumbando a través del bosque marchito, llevándola más lejos de su objetivo, imponiéndose ante su miedo, se obligó a seguir adelante. La figura del hombre pájaro apareció de nuevo, esta vez más cerca. Su rostro distorsionado, con una mezcla de diversión y malicia, le dijo, ellos pueden jugar contigo también pero solo si lo deseas. La criatura comenzó a aletear, haciendo que el aire a su alrededor se tornara pesados, como si el miedo mismo estuviese tomando forma. No. No quiero jugar. Mariana gritó, cerrando los ojos con fuerza, intentando bloquear la imagen que le traía el hombre pájaro. Pero en el silencio que siguió a su negación, algo prorrumpió, una risa chillona, la risa de un niño. Con el corazón en la boca, abrió los ojos y vio a su hijo entre aquellos que habían llegado, su pequeño cuerpo brillando con un resplandor pálido en el oscuro entorno. Mamá, aquí estoy, exclamó, pero al mismo tiempo, su mirada se parecía a la de los demás, vacía, sin vida. Mariana sintió que el caos recorría su cuerpo, el aire se tornó pesado, y el terror se apoderó de su consciente. Déjalos en paz. Bramó, buscando la salida desesperada. El hombre pájaro se lanzó hacia ella, sus alas extendiéndose con una brisa helada que cortaba la piel. No puedes alejarte de esta realidad, Mariana. Ellos son parte de este juego. Solo en aquel instante reconoció la verdad que siempre había temido, no podía salvar a Alejito si no enfrentaba al hombre pájaro. El bosque se agitó a su alrededor, el canto de los niños resonando con fuerza. El hombre pájaro había capturado sus sueños y miedos, moldeándolos en una pesadilla interminable. Con una determinación renovada, Mariana dio un paso hacia adelante. No tengo miedo de ti, gritó, sintiendo que la rabia crecía dentro de ella. Pero, a pesar de su valor, una duda oscura la acechaba. Mientras cerraba el espacio entre ellos, un susurro helado se deslizó nuevamente entre los árboles. ¿Qué harás cuando se complete el juego, Mariana? Y con esa pregunta, la oscuridad se intensificó, y la figura de Alejito pareció desvanecerse más. Mientras el hombre pájaro se acercaba con su danza macabra, Mariana se lanzó hacia adelante, y en ese instante, el suelo comenzó a temblar. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentar la verdad aterradora que aguardaba ante ella? ¿O eso sería el final de su búsqueda? The Outcome colapsó en un vórtice de sombras danzantes. El temblor del suelo hizo que Mariana se detuviera en seco, sintiendo el miedo golpearle el pecho. Las raíces que antes la aprisionaban parecían querer arrastrarla hacia el abismo oscuro que se abría ante ella. Pero el grito de su hijo resonaba en su mente como un faro en la tormenta. No podía rendirse. Con un último esfuerzo, Mariana se liberó, y el impulso que tomó la llevó hacia el hombre pájaro. Los rostros sombríos de los niños desaparecieron, como humo en el viento, mientras la figura se acercaba, sus alas dibujando sombras sobre la tierra. No estás hecha para este juego, dijo, su voz desgarra como vidrio. Los que juegan aquí están atrapados por siempre. Mariana sintió que el aire se espesa aún más, cada inhalación le costaba horrores. Si no puedes liberarlos, al menos puedes unirte a ellos, susurró de nuevo, acercándose más. Seguro de que en sus ojos había una chispa de satisfacción. Ella se detuvo. Dando un paso atrás, con la realidad quebrándose a su alrededor, recordó las historias de su abuela sobre el hombre pájaro. Un ser que se alimentaba del sufrimiento ajeno, del miedo, de las almas atrapadas. ¿Eres tú quien hace sufrir a los niños perdidos? ¿Qué buscas en mí? Chasqueó sus dientes, sintiendo que encendía un fuego interno.
Debes decidir, respondió él, señalando con sus alas. Tus emociones, tu amor. Tan puros, mantienen el juego vivo. Pero cada decisión que tomes podría condenar a tu hijo. ¿Vas a sacrificarlo por tu propia salvación? ¿O vas a liberarles, arriesgando todo? La idea la hirvió por dentro. ¿Sacrificarlo? No, jamás. Pero el camino para liberarlo estaba cubierto de oscuridad. Mariana sintió las lágrimas brotar de sus ojos, la impotencia la sofocaba. La risa de los niños, su risa reverberaba en sus oídos, y sabía que debían ser liberados de una vez. Te enfrentaré, dijo, mientras la rabia crecía. No solo por su hijo, sino por todas las almas que habían sido atrapadas por el hombre pájaro. Una luz escarlata comenzó a brillar en su pecho, como un faro contra la oscuridad. Te lo prometo. El hombre pájaro se detuvo a unos pasos de ella, sus ojos destilaban curiosidad. ¿Qué harás? El miedo es una herramienta poderosa. ¿Podrías unirte a mí de pronto? El eco de la voz de Alejito resonó una vez más, y Mariana lo escuchó más claramente. Mamá, sálvame por favor. Era un lamento desgarrador que hacía eco en lo más profundo de su ser. Con un grito de desesperación y amor, ella extendió sus manos hacia la figura espectral de su hijo. Te tengo, hijo, gritó. Fue como si su grito rompiera el hechizo que envolvía el bosque. Las raíces comenzaron a retroceder, el viento a girar con fuerza, y un torbellino de sombras la envolvió. El hombre pájaro se rió con desdén, no puedes liberarlo sin un precio. La oscuridad se hizo palpable, un manto que cubrió la tierra. Mariana sintió que su fuerza se desvanecía. Las sombras comenzaron a deslizársele por debajo de la piel, ceñidas y ardientes como un fuego helado. No. Te lo ruego. No se lo lleves. Suplicó Mariana mientras la tierra temblaba más fuerte. Las visiones de los niños la rodeaban, pero ya no eran rostros vacíos, ahora parecían desesperados y llenos de esperanza, cada uno pidiendo liberación. ¿Sabrás el precio que debes pagar?, replicó el hombre pájaro, acercándose aún más, sus ojos destellando como cuchillas. Sentir su proximidad era como estar ante una tormenta imprevista. No tengo tiempo, pensó. Debo luchar. Debo actuar. Con la luz que aún ardía en su pecho, alzó su cara hacia el cielo, un nuevo grito añadiéndose al canto del bosque. Ve a tu lugar, Alejito. Regresa a mí. Sus palabras resonaron, y el suelo bajo sus pies vibró como si respondiera a su llamado, pero entonces, un susurro helado se deslizó detrás de ella. ¿Qué pasará si los liberaras pero perdieras más de lo que imaginas? El hombre pájaro se rió, y Mariana entendió que el juego apenas comenzaba. La decisión se cernía sobre ella, y el resultado desearía ser más que su hijo. El cielo se oscureció aún más, y las sombras giraron, una tormenta de oscuridad lista para devorar todo. La promesa de liberación se tornaba trazos de una verdad cruel. ¿Estaría marcada por perderse a sí misma en el intento? Sintiéndose atrapada en la encrucijada, solo pudo preguntarse qué precio estaba dispuesta a pagar por la salvación de su hijo. Mariana sintió que el frío la envolvía, que cada respiración se convertía en un desafío, una lucha entre su instinto de sobrevivir y el deseo irrefrenable de salvar a su hijo. Las figuras de los niños se desvanecieron en el aire denso, y en su lugar, las sombras comenzaron a cobrar vida, moviéndose como serpientes enredadas. Ella sabía que el hombre pájaro estaba jugando con ella, el eco de su risa como un tambor en su cabeza. ¿Qué harás, madre?, murmuró, y en su tono había una burla, una conclusión cruel que punzaba en el corazón de Mariana. Liberaré a los niños. No se merecen este destino. Fue lo único que pudo articular, aunque su voz temblaba, no por miedo, sino por la determinación que anidaba en su interior. De pronto, la tierra debajo de ella crujió, y las raíces que antes habían intentado atraparla comenzaron a retorcerse nuevamente, como si el bosque entero se rebelara contra su decisión. Mariana dio un paso adelante y avanzó hacia el hombre pájaro, su luz interna intensificándose. Te voy a enfrentar, y tú no podrás detenerme, declaró, con una feroz convicción que hizo temblar las hojas de los árboles. Pero en su interior, una voz susurraba dudas. ¿Y qué si libera a los niños, pero a costa de su propia alma?
Resonaba en sus pensamientos, un eco incesante que no podía ignorar. La verdad era que Helena, su madre, había advertido sobre el espíritu de un ser que se alimentaba de la oscuridad que proliferaba en el corazón humano. El hombre pájaro te ofrece lo que más deseas pero a un precio que no podrás comprender. Entonces, la oscuridad comenzó a dibujar formas vagas alrededor de ella, rostros que alguna vez fueron niños, miradas vacías, llenas de tristeza. Mamá, ayúdanos, suplicaron en coro, y Mariana sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz ahora un susurro casi apagado. Ella sabía que la respuesta sería aterradora. Tu amor por tu hijo tiene un peso. Pero con él, también tu propio sufrimiento. Enfréntalo y verás la verdad. La voz del hombre pájaro reverberó con un eco escalofriante, con cada palabra, ese manto de sombras la envolvía más. Mariana sintió como su luz se debilitaba, y con cada segundo que pasaba, la desesperación la arrastraba más a la profundidad de su propio miedo. La tormenta a su alrededor comenzaba a girar como un tornado, los árboles doblándose y retorciéndose. No puedo perderlo, gritó, pero su clamor se perdió en el alboroto. Consciente de que estaba perdiendo la batalla, se concentró en el amor que sentía por Alejito. Quiero salvarte. Aulló al vacío, mientras las sombras parecían revelarse de nuevo. Justo entonces, una figura emergió de la tormenta de oscuridad. Alejito se hacía visible, etéreo, su ser irradiando una luz tenue en medio del caos. Mamá, su voz resonó, pero estaba distorsionada, como si viniera de un mundo lejano. Alejito. Mariana se arrojó hacia su hijo, pero una serie de sombras la detuvo en seco. Suéltame. El hombre pájaro extendió sus alas, formando un formidable muro de oscuridad. ¿Estás dispuesta a pagar el precio, Mariana? Es un sacrificio que solo tú puedes decidir. Las raíces comenzaron a anudarle los tobillos, tirando fuerte. Ella respiró profundo, sintiendo que cada mucosa en su cuerpo se agujereaba de terror. ¿Acaso estás lista para perderte en el intento? ¿Para entregar tu alma a cambio de su libertad?, preguntó, su tono ahora carente de compasión, más bien curioso. Con cada palabra, Mariana sentía el tiempo fluir entre sus dedos, el destino de su hijo pendiendo de un hilo. La realidad estaba a punto de desvanecerse, y una elección debía hacerse. La tormenta rugía, y el silencio que se cernía sobre ella era aterrador. Las sombras comenzaban a probar su piel, como cuchillos ardientes. Debía actuar, pero ¿a qué costo? Una nueva voz comenzó a surgir de la penumbra, y no era la dulce de su hijo. Era profunda y retumbante. Mariana. ¿Qué eliges realmente? Las palabras enviaron un escalofrío por su espalda. Era la voz de su abuela, perdida en la tempestad, una advertencia que no podía ignorar. La figura del hombre pájaro se acercó aún más, sus alas cubriendo todo a su alrededor como un manto pesado. Y Mariana se dio cuenta de que no solo luchaba por su hijo, la batalla era por su propia alma. El aire se volvió espeso, y el peligro se intensificó. ¿Y si la respuesta que buscaba iba más allá de liberar a los niños? Un susurro cercano. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Mariana? La decisión la trágicamente marcaría, pero el tiempo se acababa. La angustia subía y subía, y los gritos de Alejito reverberaban en su mente. Mariana se sintió atrapada en un torbellino de emociones, la incertidumbre pesando como una roca en su pecho. La voz de su abuela giraba en su mente, resonando como un eco de advertencia entre gritos y sombras. No entregues lo que no puedes recuperar, decía en sus recuerdos, pero el llanto de Alejito la arrastraba como un río desbordando sus márgenes. ¿Qué debía elegir? ¿Qué podía perder para salvarlo? Con cada segundo que pasaba, la tormenta se intensificaba, y la presencia del hombre pájaro se hacía más apremiante. Las sombras comenzaron a murmurar en un idioma desconocido, danzando como serpientes alrededor de sus pies anudados. No tienes tiempo, insistió el hombre pájaro. El reloj avanza y tu amor se enfrenta a la verdad. ¿Qué verdad?, gritó Mariana, su voz seca y quebrantada. Las raíces clamaban por su libertad mientras mordían su piel, como si el suelo mismo quisiera reclamarla. Pero en su desesperación, una chispa de valentía apareció en sus ojos. No soy solo una madre, murmuró, sorprendiéndose a sí misma.
soy mucho más. La oscuridad parecía titubear, vacilante ante las palabras de la mujer. En ese instante, los rostros difusos de los niños comenzaron a alzar la vista hacia ella, sus ojos vacíos comenzando a brillar. Las lágrimas se desbordaron por sus mejillas al ver su sufrimiento reflejado en esos rostros tan puros. ¿De qué sirve ser madre si no lucho por ellos? Razonó, sintiendo cómo su determinación crecía. El hombre pájaro, cuyos ojos eran solo hendiduras de sombra, inclinó la cabeza, sorprendido. Es admirable tu coraje, pero la fuerza sin dirección es solo destrucción. ¿Te atreverás a usarlo? Mariana apretó los dientes, sabiendo que las sombras que la rodeaban eran más que simplemente oscuridad, eran el propio miedo que había cultivado su corazón. Así que, de ser posible, pagaré el precio. Pero antes, quiero saber qué compromiso exiges. Un brillo oscuro en sus ojos parecía analizarla, evaluarla. La tradición dice que las almas se intercambian, madre por hijo, uno por uno. Podrías liberar a todos, pero tú quedarías atrapada aquí, como un eco sin cuerpo, eternamente buscando lo que perdiste. El tiempo se deformaba a su alrededor, una marea de decisiones. En su interior, un mar de dudas luchaba por dominarla, pero su amor por Alejito era un faro brillando entre la tormenta. No hay sacrificio que no esté dispuesto a hacer por él. Gritó, su voz resonando con un poder inesperado. Con la última palabra, sentía cómo las raíces aflojaban su agarre mientras un vórtice de luz comenzaba a girar en su pecho. Las sombras chillaron, como si la verdad misma las hiriera. No puedes hacerlo. Aulló el hombre pájaro, su figura sudando desesperación, pero Mariana no se detuvo. Extendió su brazo, invocando toda la protección que había recibido de su abuela, el amor que siempre había estado en su corazón, la esperanza que nunca la había abandonado. La luz dentro de ella era palpable, brillando intensamente como el sol, disolviendo las sombras. Déjalos ir. Exigió con todo su ser. Las figuras de los niños empezaron a liberarse, corriendo hacia Mariana con luminosidad renovada. Gracias, mamá. Gracias. Gritaban, mientras el hombre pájaro se retorcía bajo el peso de lo inminente. Pero incluso en su victoria, el terror de un precio aún pendía en el aire, como un canto de sirena. Mariana respiró profundo y sintió el frío consistente al acecho, como el abrazo de la muerte esperando. Había salvado a los niños, sí, pero su corazón latía con un terror renovado. ¿Qué le esperaba ahora? Las sombras estaban desterradas, pero el hombre pájaro no había hecho más que huir temporalmente, sabiendo que la verdadera batalla estaba por venir. De repente, una inesperada oscuridad envolvió su visión. Algo frío se posó sobre su espalda, un presagio del horror aún por venir. No pienses que has ganado, Mariana, susurró la voz del hombre pájaro, resonante y retumbante, como un trueno lejano. La luz no es más que un camino hacia tu condena y no estarás sola. Entonces, con un grito desgarrador, Mariana sintió que su cuerpo se tambaleaba al límite de lo desconocido, como si el mismo suelo la invitara al abismo. La angustia se retorcía en su interior. ¿Acaso el sacrificio había comenzado? ¿Qué harás cuando todo se te arrebate de nuevo? Resonó la advertencia. Una sensación helada la recorrió, anticipando que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. El frío se hizo más intenso, rodeándola como una manta helada, mientras su visión se desdibujaba en la oscuridad. El eco de las risas infantiles se desvaneció, como si hubiese sido un sueño entrecortado. Mariana intentó girar, pero sentía como si un peso invisible la mantuviera anclada a la tierra. Cada latido de su corazón retumbaba, una advertencia tangible de que la lucha apenas comenzaba. ¿Por qué no luchas más, madre? Se burló la voz del hombre pájaro, resonando suavemente, como un susurro entre el viento. Nadie ha logrado salir vivo de este lugar. Los árboles tienen memoria, y los ancianos cuentan historias que están hechas de sufrimiento. Te están observando como a una marioneta en su cuerda. Ese último comentario la hizo temblar. No solo la acechaba el hombre pájaro, sino también las sombras de los niños liberados, que ahora eran visiones distorsionadas, figuras entrelazadas con penumbras, como si su gratitud se hubiera transformado en un rencor helado. Las raíces comenzaron a arrastrarse de nuevo, pero esta vez no solo hacia ella,
querían los ecos de aquellos que había salvado. Mariana cerró los ojos, buscando en su memoria la calidez de la sonrisa de Alejito. No voy a dejar que esto termine así, murmuró, aunque su voz temblaba, aún seguía viva por dentro. De repente, una luz brilló débilmente detrás de sus párpados. Era el poder de su amor, palpitante en su pecho como un pequeño fuego contra el torbellino de sombras. «¡Stop!», gritó, impulsándose hacia adelante. La luz se intensificó y en un instante, se encontró en un claro, rodeada de árboles cubiertos de neblina. El aire era denso, cargado de murmullos en un idioma que nunca había escuchado. Pero sentía su significado resonando en su interior, eran advertencias, historias antiguas llenas de dolor y pérdida. A su alrededor, los rostros de muchos niños se asomaban entre los troncos, sus ojos vacíos fijos en ella. Eran almas atrapadas, reviviendo su último momento de esperanza y angustia. El hombre pájaro había agotado sus historias, encadenando el sufrimiento en cada rincón de ese bosque. ¿Por qué no viene un héroe a liberarnos?, preguntó una niña con trenzas rotas, sus labios temblando. ¿Por qué no luchas por nosotros, sin importar el precio? Las palabras calaron profundo en Mariana. La verdad era que no solo había salvado físicamente a los niños, sus almas seguían prisioneras en los recuerdos de la desdicha. En aquel momento, comprendió que la batalla no terminaba en el sacrificio. Esa conexión, ese amor que había sentido, tenía que hacerse tangible. La neblina empezó a dispersarse a su alrededor. Mariana levantó sus manos, concentrándose en el fuego que ardía en su corazón. «Libérense. Atraviesen la oscuridad», clamó, dejando que su voz fluyera como un río de luz, fluyendo entre las sombras. Las raíces retrocedieron, y a medida que sus palabras resonaban en el aire, los ojos vacíos de los niños comenzaron a brillar. Uno a uno, fueron absorbidos por la luz, transformándose en destellos que se elevaban, como pequeños cuerpos de esperanza volando hacia la libertad. «Es un truco», aulló el hombre pájaro, su voz oscura llenándose de furia. Su sombra se contorsionaba, inquieta y amenazante, mientras intentaba arrebatar a Mariana de su camino hacia la salvación. La luz comenzó a menguar, y Mariana sintió una punzada en su pecho, como si el mismo amor que había invocado la estuviera desgastando. «No me dejes caer», rogó a los ecos de los niños liberados, que ahora giraban a su alrededor, tratando de encontrar el camino hacia la verdad. «¿Qué harías si tu propia felicidad se tornara en tu mayor condena?», preguntó la voz retumbante del hombre pájaro, como un trueno que escalaba en su interior. La respuesta era clara en la mente de Mariana, pero el precio se hizo aún más evidente: podría perder a su hijo, al final de ese oscuro camino. ¿Cómo se podría sacrificar lo que más amaba y aún así encontrar paz en ese sacrificio? Las sombras empezaron a cerrarse nuevamente, la oscuridad devorando la luz que ella había convocado. La desesperación se adueñó de Mariana, y un grito brotó de sus labios: «No me la quites». ¿Pero qué sucedería si ya habían pagado el precio sin saberlo? Una energía densa comenzó a vibrar, y una pregunta se aferró a su mente: ¿quién era realmente el hombre pájaro? ¿Y por qué había buscado tan ferozmente a su corazón desde el principio? La neblina se tornó negra, y un frío helado la envolvió, empujándola una vez más al abismo. La neblina negra se espesaba, la opacidad casi tangible, envolviendo a Mariana como un sudario de sombras. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad aterradora que ni siquiera podía imaginar. El susurro del hombre pájaro seguía a su lado, como una serpiente acechante, dispuesto a atrapar su corazón en un momento de vulnerabilidad. «Siempre has sido parte de este lugar, Mariana. Lo que temes no está separado de ti. Eres la historia, el misterio, la cerradura y la llave», murmuró la voz, y un escalofrío recorrió su espalda. Las raíces comenzaron a moverse de nuevo, ahora más rápidas, como serpientes que buscan aferrarse a su objetivo. ¿Era ella el verdadero hechizo que mantenía atrapadas a las almas de los niños? «No quiero ser parte de esto», gritó, pero su voz se perdió en el eco de la noche. La neblina comenzó a girar, formando figuras inquietantes que parecían reírse de su desesperación. Los rostros de los niños liberados ahora se mezclaban con la oscuridad, su mirada suplicante se transformó en una acusación silenciosa. «¿Por qué no salvaste a todos, madre?»,
Preguntó uno de ellos, un niño de piel pálida y ojos desbordantes de miedo. Tu amor no es suficiente. Mariana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Si había fallado, cada vida que no había podido rescatar pesaba sobre su corazón como una roca gigantesca. ¿Qué más puedo hacer? He peleado tanto. Clamó, su voz quebrándose mientras la desesperación la envolvía. ¿Luchaste? ¿O solo enfrentaste tu propio miedo? El hombre pájaro sabe lo que anhelas. Él trabaja con lo que temes perder. Volvió a resonar la voz, ahora más fuerte, cáustica. Mariana se sintió atrapada en sus propios pensamientos traicioneros, cuestionando la esencia de su amor por Alejito. ¿Sería suficiente? El terreno comenzó a estremecerse, y las raíces se unieron, creando un círculo maligno a su alrededor. La tensión aumentaba, un palpitar de horror que la mantenía alerta. Mientras sus pies se hundían cada vez más, recordó la luz que había invocado. El amor siempre encuentra el camino. Se dijo, aunque la duda la perforaba, fue entonces que un estruendo aterrador resonó en el corazón del bosque. Las raíces comenzaron a liberar su agarre sobre ella, y la neblina se abrió de golpe, revelando una figura que la hizo estremecer. El hombre pájaro apareció frente a ella, su rostro una máscara de sombras y ojos que destilaban tristeza y rabia. ¿Ves cómo tu amor se ha convertido en tu cadena? Estás atada al mismo sufrimiento que intentas evitar, dijo, extendiendo sus brazos como si quisiera abrazarla, pero los dedos eran garras a punto de cercenar su esperanza. Suelta este poder. Exigió Mariana, aferrándose a la calidez del recuerdo de su hijo. No eres más que un monstruo que se alimenta del dolor. El hombre pájaro se inclinó hacia ella, y una risa oscura reverberó. No soy el monstruo, madre. Soy la sombra del amor que se niega a soltarse. Eres tú quien necesita elegir entre la luz y la oscuridad, entre seguir luchando o ceder. Las palabras destellaron como un rayo en su mente, y la visión de Alejito cruzó su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar? Sus ojos se llenaron de lágrimas, el miedo en su pecho se convirtió en un fuego ardiente. No puedo perderlo, susurró, sintiendo que los ecos de su amor se entrelazaban con el dolor de los otros niños. Cada elección trae un precio, Mariana. La cuestión es, ¿estás lista para pagarlo? Preguntó el hombre pájaro, sacando la sombra de su voz de la oscuridad. Un extraño silencio caía sobre la escena mientras Mariana reflexionaba. Esa era la pregunta más difícil. ¿Estaría dispuesta a enfrentar su mayor miedo por liberar a otros? En ese momento, toda la oscuridad pareció aguardar su reacción. ¿Qué harías si tu propia lucha se convirtiera en un ancla para tu hijo, madre? Repitió el hombre pájaro, desvaneciéndose en un súbito giro de viento frío. Las raíces retorcieron de nuevo, agazapándose para regresar en cualquier instante. El paso del tiempo se convirtió en un sonido apagado, mientras Mariana sabía que el momento final se acercaba. ¿Podría convertir su sacrificio en algo que liberara a todos? La neblina se espesó nuevamente, mientras la última pregunta la golpeaba, ¿pero es este el único camino? Mariana sintió un frío helado en sus huesos, como si la neblina absorbiera toda su calidez, dejándola vulnerable ante el hombre pájaro. La voz resonaba en su mente, haciéndola dudar de su propia cordura, de su propósito. Las raíces comenzaron a intensificar su movimiento, retorciéndose como serpientes enfurecidas, buscando aferrarse a su voluntad. ¿Es esto lo que deseas? Volvió a preguntar la voz, ahora un eco perturbador. Llanto, dolor, lucha sin final. Cada uno de esos rostros te mira, madre. Ellos saben que podrías hacer más. Una visión oscura brotó de la neblina, una imagen de Alejito atrapado, sus ojos llenos de miedo. Mamá, ayúdame. Gritó su voz entre susurros apagados. El corazón de Mariana se detuvo un instante. El tiempo se desvanecía, y su amor se convertía en un grillete que atenazaba su pecho. ¿Era su amor la causa de tanto sufrimiento? Las incertidumbres se apoderaron de ella, como sombras que se escabullían por rincones oscuros de su mente. Si el hombre pájaro conocía sus temores, ¿también conocía sus esperanzas? ¿Y si el verdadero sacrificio no es perderlos, sino enfrentarte a tus propios demonios? Sugirió el hombre pájaro, sus ojos resplandeciendo con una luz que prometía y develaba a la vez. Mariana tembló.
Había algo en su voz que emanaba poder, una extraña seducción. La neblina parecía danzar a su alrededor como si celebrara la lucha interna que se desataba en su corazón. ¿Puedes hacerte cargo del peso que llevas, madre? ¿Puedes dejar que la oscuridad transforme tu amor en fuerza? De repente, la presión de la neblina se intensificó, aplastándola contra el suelo, como si el bosque reclamara lo que le pertenecía. No. Exclamó, usando toda su energía para luchar contra las garras invisibles que la tenían sujeta. Recordó la risa de Alejito, ese destello de luz que siempre había encendido algo en su interior. Entonces, un pensamiento se encendió, como un destello en la oscuridad: no puedo continuar así. No puedo ceder al miedo. Fue un grito interno, una decisión. Las raíces vibraron por un instante, casi aturdidas por su determinación, y la neblina tembló, abriéndose de par en par. De pronto, una visión diferente apareció. Un bosque iluminado por estrellas, vegetación que parecía vibrar con vida presente, no de la muerte. Soy su madre. Gritó con toda la fuerza que pudo reunir, y mi amor no es una cadena. Es su libertad. Las palabras parecieron tener eco en la neblina, y el hombre pájaro se detuvo, su figura tambaleándose como una vela frente al viento. ¿Es así como te enfrentarás? Con amor, pero aún con dudas. Te enfrentas al horror, a lo inexplicable, y tu corazón aún vacila. No. No vacilo, intervino Mariana con toda su fuerza. Entonces, vio a los niños en sus visiones, todos ellos, sus sonrisas llenas de esperanza, mezcladas con la neblina. Alejito, ven, gritó, y en ese momento, el bosque estalló con una luz tan brillante que hizo dudar a la oscuridad misma. La figura del hombre pájaro se desvanecía, y la risa que antes resonaba ahora se tornó en lamento. Pero el terror no había terminado. La luz comenzó a desgarrar la neblina, revelando nuevas criaturas, sombras más oscuras que parecían contemplar la escena. Había más en este bosque, más secretos, más tragos de horror. Has elegido, pero el costo no se ha revelado aún, susurró una voz, diferente esta vez, más profunda y cortante. Mariana sintió el terror apoderarse nuevamente de ella. Mientras la oscura presencia se movía, una nueva pregunta brotó de su ser. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que vendría, más allá de sus miedos iniciales? La luz no podía ser suficiente. La neblina tomó forma otra vez, y murmuró en la oscuridad: ¿puedes soportar el verdadero precio de la esperanza? ¿Qué harás ahora? Las criaturas comenzaron a acercarse, y Mariana comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mariana se encontró en la penumbra del bosque. Aquella luz que había invocado no era suficiente para despejar las sombras que acechaban su corazón. El hombre pájaro, debilitado pero no derrotado, se alzó en silencio, como un relámpago oscuro. Tu amor por tu hijo es tu mayor fortaleza, pero también tu mayor debilidad, dijo, su voz como un viento helado que martillaba su pecho. Te enfrentaré, gritó Mariana, con un valor que apenas sentía. No era solo por Alejito, era por todos los niños perdidos, por cada alma atrapada en la telaraña de ese bosque maldito. Con cada paso hacia el hombre pájaro, la luz en su pecho brillaba más intensamente, como si informara al universo que no tenía miedo. Pero el eco del dolor le recordaba que el precio podía ser más alto de lo que imaginaba. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, tentando y llamando a aquellos que habían sucumbido al miedo. Así que deseas manchar tu alma por el amor, murmuró una voz en la oscuridad. Mariana apretó los puños, recordando el dulce rostro de su hijo y el abrazo de su risa. No soy solo amor. Soy su madre, y puedo ser también su liberadora. El hombre pájaro, su figura ahora distorsionada, se acercó, intentando inyectar la desesperanza en sus venas. Aquí, en este espacio, todos los recuerdos son tuyos. ¿Qué pasará cuando al fin se ponga a prueba tu devoción? ¿Qué elegirás cuando ya no tengas nada? La burla en su voz caló hondo en Mariana, pero con cada palabra suya, la determinación crecía. Nunca me rendiré. Liberaré a todos, gritó con toda su fuerza, y entonces, en un acto de desafío, extendió sus manos hacia el abismo de sombras. La luz en su pecho chisporroteó y se manifestó en una ola de energía desbordante. Las sombras comenzaron a retroceder,
gritando al unísono, un coro de angustia y terror por la luz que había reclamado su existencia. De repente, el bosque tembló. La neblina se disipó momentáneamente, permitiéndole vislumbrar a los niños atrapados en un estado de media vida, sus rostros demacrados por el sufrimiento. El clamor de sus voces resonó como un canto de sirena, y cada uno se unió a Mariana con miradas esperanzadas. «¡Ayúdanos!», clamaban, y su dolor empujaba a Mariana hacia adelante, impulsándola hacia el hombre pájaro, quien ahora estaba a su merced. Las raíces del bosque se agitaron, trataban de atraparla de nuevo, pero Mariana se negaba a caer. Una fuerza nueva surgió en su interior, una mezcla de rabia y amor incondicional. «No más. Este ciclo tiene que terminar», gritó. Y al hacerlo, entendió que no solo luchaba por su hijo, sino por cada niño que había sido robado de la luz. Con un grito de pura energía, juntó sus manos, desatando un torrente de luz que brotó como una explosión. El brillo se expandió y chocó contra el hombre pájaro, atravesando su oscuro exterior y revelando un rostro lleno de heridas, de recuerdos de un tiempo antes de convertirse en el monstruo que era. «¿Por qué deseas destruir lo que has sido?», preguntó el hombre pájaro, su voz ahora melodiosa, pero cargada de tristeza. «Porque quiero que todos estén libres». «Y tú también, si tan solo lo permites», respondió Mariana, su tono ahora tierno, pero firme. La compasión tocaba su corazón, incluso hacia la criatura que había causado tanto dolor. Y en ese instante, el hombre pájaro vaciló, la luz que provenía de Mariana comenzaba a borrar las sombras de su ser. «Elige», gritó de nuevo, pero esta vez su voz sonaba como un eco distante. Las raíces se retiraron, el miedo y la desesperación que antes lo sostenían comenzaron a desvanecerse. Clara estaba la elección, vivir en el miedo o dejarlo ir. «Si vuelves a ser libre, liberarás a muchos más», dijo Mariana, el amor y la esperanza vibrando en cada sílaba. «A veces, lo único que se necesita es un pequeño acto de valor». Cada palabra resonaba en el aire denso, como si envolviera al hombre pájaro en un abrazo cálido. Con esa luz, Mariana sintió como su propia angustia se disolvía, y en esa entrega, el hombre pájaro comprendió que no estaba condenado a ser un cazador. Con un aullido desgarrador, la figura voladora se retorció, y las sombras que habían sido su manto, ahora se rompían como cristal. La liberación llegó a ambos. Mariana y el hombre pájaro encontraron la paz en su elección. Desde el bosque, las almas de los niños comenzaron a ser liberadas, volando hacia la luz y dejando atrás el peso de un sufrimiento eterno. Mariana sintió una lágrima rodar por su mejilla mientras observaba a Alejito elevarse entre las luces brillantes. Él la miraba con gratitud y amor, su risa resonando en el aire. Y a medida que lentamente el bosque se disipaba, la luz abrazaba tanto a los niños, como al hombre pájaro, ahora transformado. «Gracias, madre», fueron las últimas palabras del hombre pájaro, una verdad por fin entendida y compartida. Con un último suspiro lleno de contenido y de luz, Mariana vio cómo las sombras se desvanecían, llevándose consigo el dolor y el miedo. En el corazón de aquella madre, ahora transmutada en guerrera, el amor brillaba más fuerte que nunca. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es una forma de apoyarnos, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia.